Los últimos 3 meses del camino Harwitton culminaron en un recorrido por tierra junto a 3 caminos, viajando por el cuerpo de la gran mujer. Según la información recibida, el sur de Sudamérica sería la madre de una nueva humanidad, y la misma podía observarse en la geografía de sus países, por lo que la frecuencia de todo el mundo va a ser recolectada y llevada a su útero para ser gestado dicho concepto de humanidad. El cuerpo está compuesto por Chile, que es su columna, Perú, su espíritu, Bolivia, su cabeza, y Argentina, su cuerpo. Y en este orden recorrieron todo su cuerpo visitando los centros sociales neurálgicos, realizando charlas y encuentros en las plazas públicas, donde Matías explicaba las responsabilidades biológicas y espirituales a sus habitantes. En cada encuentro realizamos una activación, un círculo de sonido, una actividad para anclar la intención del camino y conectar las partes separadas del ser de la Gran Madre. Bueno, con esta pequeña introducción vamos a presentar a, a los escogidos de la entrevista de hoy. Así que bueno, las damas primero. A ver, vamos con las señoritas. A ver, ¿quién quiere hablar primero? Primero vamos a presentarnos, ¿les parece? Sí. Carolina, dale. Bueno, mi nombre es Carolina Vilés, soy de Chile, de Santiago, y eso sería la primera parte, ¿no? Para que nos vayamos todos nombrando, sí. Sabri. Bueno, mi nombre es Sabrina Vicedomini, soy de Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, y feliz de estar acá con ustedes. Nidia, querida, vos. Bueno, Nidia, yo soy de las Islas Canarias, de Tenerife, y bueno, un placer y bastante, no nerviosa o preocupada, pero sí como con algo ahí en el cuerpo. Sobre todo porque, bueno, hace muchos años que empezó todo esto, en mi caso en el 2010, y bueno, ha pasado tiempo. Ha pasado mucho tiempo. Sí. Señor Guillermo, preséntese, Bueno, hola, por favor. ¿Qué tal a todos? Soy Guille Capeluti, soy de Tandil y justamente, bueno, también conocí a todos ustedes acá en Tandil en un evento grande que se hizo el 12-12-12 y muy contento también de compartir y sobre todo de recordar, de empezar a recordar y ver todo este camino que realizamos. Así que muy contento por estar. Bueno, Carolina, ¿cómo llegaste a este camino? Bueno, primero me resonó lo que empecé a ver en YouTube, como mucha gente que habla, que Matías de Estéfano explicaba lo que era Atertumpi. Contarles que antes de conocer yo lo que decía Matías, yo tenía una resistencia porque se me aparecía mucho en YouTube por el costado como niño índigo, y el tema de los niños índigo a mí me sonaba como que había gente que creía que sus hijos eran especiales y le disculpaban todos porque era índigo, entonces tenía como un poco de... Y cuando veo que Matías no era un niño, era un joven, era un niño, y lo empecé a escuchar, me sorprendió, y después de ver unos cuantos videos yo me decidí y le escribí a la mamá y le dejé un mensaje así como si alguna vez necesitan algo en Chile, yo les apoyo en lo que sea, eso. Y después me di cuenta que todo estaba, parece que Claudia me dijo que me metiera a los Facebook. En la época de mi Facebook, que sí tenía, yo tenía el concepto de que los que estaban contigo en Facebook eran solamente los que eran amigos tuyos. Entonces yo tenía como unos 30 conocidos, así como máximo. Y ahí entré. Y me di cuenta que había una cantidad de movimientos y habían unos Harwitton de Santiago, de Chile, de distintas regiones, todo eso. Y me quedé ahí como apoyando hasta que una vez recibí como una petición que organizara, había seguido todo el camino, todo, lo que hizo Matías por los continentes, y que organizara en 13 ciudades de Chile, que organizara los encuentros. Imagínate, Pablo, que con ese número de
Sí, hay una música de fondo, es verdad, no sé qué han... Sí, no sé, acá no es. Bueno, entonces, en ese tiempo que yo no tenía tantos contactos en Chile, ni era alguien así como cómo podía organizar, solamente con la inspiración y las ganas y la gente que estaba resonando en lo mismo, nos dispusimos a organizar esos 3 encuentros. Imagínate, Chile es un país largo. No es que uno rápidamente conoce a alguien que vive en Arica o que vive en Concepción y que quiera organizar todos esos encuentros. Así que fue una experiencia, en síntesis, así de vértigo, de divertida, con muchas anécdotas, porque pasaron cosas hasta para que se organizara, por ejemplo, el encuentro de Puerto Montt. Una pareja se separó y porque se separaron, uno se fue para allá, después llamó al otro, llegó la persona exacta para organizar ese encuentro. Pasaron cosas así como que de verdad eran como mágicas. Yo me levantaba en ese tiempo todas las mañanas pensando, ¿dónde voy a encontrar a alguien que quiera organizar en Iquique un encuentro y que tenga todas esas competencias? ¿Qué voy a hacer? No conozco a nadie de Iquique. Me metí a Facebook y había una persona, por ejemplo, me acuerdo, Tamara, que escribió, uy, si hay un encuentro en Iquique, me encantaría ir, pensando, voy a ir al encuentro. Y yo, así como pidiendo inspiración, ¿será esta la persona? Y la contactaba y le decía, Tamara, lo que pasa es que tú tienes que organizar el encuentro en Iquique. Ya, me decía, ya. Y funcionaba, era así. Así fue como fuimos colaborando y fuimos sumando. Y la verdad es que la columna que es Chile, se unieron las vértebras y entre el sueño que teníamos mucho, funcionó esa maravilla. Íbamos apoyando a Nidia, que iba en este auto. Yo creo que, no sé si te acuerdas, sí que íbamos mandándole WhatsApp, está aquí, tienes que, acá, tienes que contactarte con este otro. Sí, Así, yo tenía una libreta llena de nombres, de teléfonos, de direcciones. sí, sí. O sea, Sí. ¿Y cuando tú, llega Nidia, cómo llegaste? otra persona, ¿ah? Bueno, yo conocí a Matías, yo, bueno, hice pedagogía, he estado en el mundo de la educación y llegó un momento, pues, sobre el 2010, donde ya tenía una conciencia de que la educación necesitaba algo diferente a lo que yo estaba viendo, ¿no? Y en un curso que estaba haciendo en Madrid, la persona que estaba impartiendo el curso nombraba mucho a Matías y hacía mucha referencia a cosas que él decía. Y yo no sabía, me nombraba, aquí el nombre de Matías es un nombre curioso porque es más de personas mayores. Y yo decía, me resonaba, cada vez que decía Matías, bueno, era curioso. Entonces le pregunté en uno de los momentos y me dejó la referencia de Matías, una tarjeta con su página. Y cuando llegué a Tenerife, me metí en la página, era una página súper simple, con 3 cosas, pero muchas de las cosas no las entendía, pero sí es verdad que algo bueno, fue un revulsivo, ¿no? Fue como una cosa, y le escribí inmediatamente para preguntarle una cosa, y yo que soy, bueno, en esa época estaba así como un poco lanzada, ¿no? Y le dije, bueno, si vienes a Tenerife, claro, yo me imaginaba a alguien en Argentina que bueno, si vienes alguna vez a España, yo estoy en Tenerife, tal y cual. Y entonces me contestó inmediatamente. Cuando eso solo estaba haciendo los talleres, estaba empezando con los talleres de Atertunti, nada más, no había empezado con los procesos de este tipo de encuentros y toda esta actividad después, ¿no? Entonces yo le escribí y inmediatamente me contestó, me dijo, pues curiosamente en 2 meses voy a España, te paso con la persona que está organizando y hablan. Entonces yo dije, ¡ah! ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Va a venir y ahora qué hago. Yo nunca, además yo no me dedicaba ni a organizar nada ni nada. Y menos a una persona como Matías que lo que decía él, ¿no? Alguien tan extraño, tan raro y que decía cosas tan locas. Entonces, nada, para resumir un poco, a partir de ahí empezó a fluir todo y evidentemente era el momento para escuchar lo que le estaba contando, ¿no? Él vino a Tenerife, organizamos el primer encuentro en Tenerife. Yo no sabía qué iba a ocurrir porque evidentemente nadie conocía a Matías aquí, nadie. Yo creo que en España en general y en Canarias, por supuestísimo, nada. Y sin embargo fue como muy loco, ¿no? Se reunió muchísima gente en la sala que teníamos para la actividad, para la charla, primera charla y su primera vez aquí. Y luego un taller que éramos como 15 personas y fue como, estábamos locos, incluido Matías.
como, wow, se apuntaron 15 personas al taller, era como, bueno, a partir de ahí hicimos como 3 o 4 más aquí, o sea, volvió, y ya el siguiente fue una locura, bueno, la sala que habíamos preparado se desbordó, la seguridad no nos dejaba que metiéramos a más gente, la gente protestando en la calle porque quería entrar, bueno, era como, ni siquiera él, era como, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, bueno, era como una evidencia muy grande de que eso se tenía que escuchar, el mensaje que le estaba dando, ¿no? Y bueno, a partir de ahí nosotros también hicimos, sí que es verdad lo que decía Pablo, que parecía un zen sin emociones, pero es verdad que con nosotros conectó muy bien, con nosotros, conmigo y con mi pareja, y empezamos a tener una relación bastante más, quizás más personal y de cercanía. Él quizás también como ese ser que conocemos un poco, que está y tiene toda esa información, le faltaba muchísima información más del día a día de aquí, de la tierra, de cómo se hace cualquier cosa. Entonces empezamos bueno, como con una relación así muy linda. Y bueno, y a partir de ahí ya, pues fuimos, eso fue en el 2010, 2011 fuimos al encuentro de Capilla, estuvimos en Capilla y bueno, otra locura porque de hecho, cuando él estaba empezando a organizar el taller en el encuentro de Capilla del Monte, nos mandó, nosotros teníamos mucha conexión siempre, y nos mandó la información del lugar y fotitos y demás, y dice, bueno, creemos que podemos reunir como unas 300, 400 personas, y era como, ¡guau! ¡Qué loco! Y bueno, y al final fueron pues 6.000 o 7.000 o 5.000, da igual, pero una locura, ¿no? Una locura. Y luego ya él, bueno, pues esas veces que vino y tuvimos más encuentros, a veces más personales, otras veces de actividades, y luego nos invitó, realmente él invitó a mi pareja, a José, a acompañarlo al viaje de la Gran Mujer. Lo sintió así, era el mes de verano, en agosto, y le dijo que, bueno, que sintió que él le podía acompañar en ese viaje. Y claro, yo dije, pues búscame un sitio porque yo necesito ir a ese viaje también. Yo quiero conocer, yo quiero ir a esa experiencia, ¿no? Y bueno, luego entendí también que todos los que estábamos teníamos que estar y fue una experiencia casi imposible de contar, ¿no? Porque fueron casi, bueno, unos 3 meses por los 4 países, casi todos los días durmiendo y estando en un lugar diferente y con anécdotas, bueno, el otro día estaba recordando una que me llegó al Facebook, los recuerdos estos de fotos de hace no sé cuánto, y no recuerdo bien si fue en Bolivia, creo, que se nos quedó el coche en un charco de barro y bueno, fue como de aquí ya no salimos más. Y bueno, y íbamos viviendo milagros todo el tiempo, súper lindo, porque además íbamos sin dinero, o sea, nosotros viajábamos con el dinero justo para ir cada día. Entonces a veces a lo mejor no teníamos nada hasta llegar al siguiente encuentro, porque él tenía gente que hacía donativos, por supuesto, vendía material, sus libros, sus cosas, pero a lo mejor nos quedábamos con un par de moneditas y de repente llegábamos a un peaje y decíamos, ah, igual no tenemos para el peaje, pero sí teníamos, ¿no? Parecía de alguna manera. Entonces, bueno, pues eso. Muy complicado de contar, pero muy... Bueno, muchas gracias, Nidia. Le vamos a dar un ratito de aire a Sabri, que sé que se tiene que ir. Ahí nos estaba escribiendo que tiene otro evento. De hecho, pensamos que no iba a llegar para la nota, así que... Sí, en Bueno. realidad hice el tiempo porque se me juntaron los 2 eventos. Ahora tengo que cantar. Y se me juntaron las 2 cositas y dije, no puedo ser tan tonta que dije que sí, que podía y se me traspapelaron. Pero es que esto de estar haciendo todo junto y además ser madre, se me está complicando un pelín. Pero bueno, podemos hacer todo, hay tiempo para todo, hay lugar para todo. Bueno, Sabri, ¿cómo llegaste al camino? Y al camino llegué de una forma muy rara. Varias veces ya lo he contado, pero yo estaba de viaje por Perú y Ecuador y de repente me mandaron un videíto que me dijeron,
mirá, acá hay un chico que dice las mismas cosas que vos, está tan loco como vos, así que míralo. Y yo agarré y miré el videíto y no escuché absolutamente nada de lo que dijo. Esto era el a principio de 2011. No escuché nada de lo que dijo, solamente lo miré a los ojos en el video y dije, no, si yo lo conozco, es mi amigo, yo lo voy a conocer. Y fue lo único que pensé en ese momento. Y de repente yo no pensaba volver a Argentina, pensaba quedarme a vivir en Ecuador, y de repente empecé a sentir en el corazón un extrañar intenso, profundo, extrañar mi casa, extrañar mi papá, extrañar mis montañas, extrañar Argentina, el mate, el asado, todo, lo que sea. Entonces volví. El día que llegué a mi casa, el día que llegué a la casa de mi papá no estaba, y me dice, no, pero ahora llega. Y se abre la puerta y entra Matías. Y agarro y le digo, vos sos el pibe de YouTube, vos hablas en YouTube. Y me dice, sí, vos sos la hija de Víctor. Y ahí fue que nos encontramos y fue, imagínate la locura, ¿no? De haber visto ese video y tener la certeza dentro de, en esos ojos, decir, yo lo conozco, lo voy a conocer, tengo que hacer algo. Y de repente, bueno, la vida lo hizo, o Capilla, no sé qué fue, pero lo hizo. Y ahí, bueno, yo en realidad me contactó para trabajar en el 1111 porque soy profe de educación física, entonces iba a trabajar con niños, pero he aquí que él necesitaba trabajar con los 4 elementos para ir limpiando energéticamente y conectar hilos energéticos para preparar la energía del lugar para hacer el gran evento del 11-11, y me pidió que fuera el elemento tierra. Yo no sabía de qué estaba hablando en ese momento con lo del elemento tierra, entonces dije, bueno, vamos a darle para adelante porque es muy lindo lo que estoy sintiendo y quiero seguir sintiéndolo. Ese plus de energía que te inyecta a hacer lo que tu ser dice que tenés que hacer. Entonces entré en el juego y fue inmenso, y en el 11-11 de repente se apagaron todos los equipos, la música no andaba, la gente estaba afuera pidiendo por Matías y no andaba nada, y dijeron, alguien se tiene que hacer cargo de esto, y subí, y nada más andaba el micrófono, y me puse a cantar. Y ahí fue cuando vimos qué era lo que yo estaba haciendo ahí en realidad. No era para trabajar con niños, sino que era para trabajar con la voz. Y desde ahí empecé a cantar por todos lados, con Mati, sola, siguiendo el camino Harwitum, pero en Argentina. Yo recorría cada uno de los chakras que él iba haciendo por el mundo, yo lo hacía en Argentina, a la par, digamos. Todo el tiempo hablando con él, con Diego, con la gente que viajaba con él. Y después, cuando fue lo del Camino de la Gran Mujer, en cierto punto, cuando ya empezó a pertenecer a Argentina, que era por donde yo estaba trabajando, me sumé. Y me sumé a Nidia, a José, a Amy, que estaba viajando con ellos. Me sumé, digamos, no había lugar en el coche para mí, porque es la realidad. Estaban todos, aparte, imagínate el trabajo que estaban haciendo ellos de las 24 horas viajar, dormir por donde se conseguía, dando charlas por cada una de las plazas principales de cada uno de los pueblitos donde viajaban. Era un laburo inmenso. Y bueno, tuve la gracia de poder participar en eso también y culminar Harwitum acá en Argentina, y hacerlo en Tierra del Fuego, que también estuvo Nidia ahí en Tierra del Fuego, y apreciar también, porque todo el mundo piensa esto es un trabajo por la humanidad y que esto, que el otro, es mucho trabajo personal, mucho trabajo interior, mucho trabajo personal, mucho crecimiento,
mucha conciencia, y por ahí el que está del otro lado no se da cuenta la cantidad de trabajo interno que uno hace para poder estar alineado y poder brindar una palabra desde el centro. Y es algo muy complicado y es algo divino, realmente. Es la recompensa que yo creo que cada uno de nosotros tenemos que sacar de todos los movimientos que se hace. Es el gran trabajo interno de nuestro propio ser, de decir, tenemos la valentía de enfrentarnos a nosotros mismos y poder guiar a la gente en que es posible, y que por más de que muchas veces se nota que uno le cuesta, es lo mejor de todo, que se note que te cuesta porque lo estás haciendo, porque realmente el trabajo es verdadero. Y bueno, ahí seguí cantando y ahí seguiremos. Chicos, me tengo que ir urgente, que ya me vienen a buscar. Pero Bueno, mil gracias a todos. Hay millones de anécdotas y de cosas por recordar y las que vendrán, porque esto sigue para siempre. Es un camino que se empieza un día hasta la eternidad. Así que muchas gracias a todos. Los recuerdo a todos con el amor más grande del mundo. Y bueno, ya nos veremos cantando. gracias, Bueno, Sabri. chao. Sabri, chao, Besotes. chao. Que anden bien. Besos. Igual. Chao. Bueno, Guille, contanos un poquito cómo llegaste al camino, Guille. Qué bueno. Y bueno, siguiendo un poco con lo que contaba Sabri, gran parte de una de las tareas de Sabri en ese momento también fue llamarme para estar, porque bueno, nosotros estábamos haciendo tarea en Tandil, específicamente más con Reiki en ese momento, con meditación, con yoga y algo de música, obviamente, incluyendo la música en esas tareas. Y nos enteramos que iba a haber un evento en Tandil, que es mi lugar, que iba a ser una parte de un gran camino que se estaba haciendo y que, como decía Sabri, después terminó en Tierra del Fuego. Y sabíamos, bueno, al principio vino la mamá de Mati con otras personas a contarnos un poco lo que se iba a hacer, viendo cuestiones operativas. Yo estaba en ese grupo que hacíamos mucha tarea en Tandil y que queríamos colaborar, obviamente, con ese evento, haciendo contención energética a las personas que llegaran. Ya se sabía que, no como al principio, por ejemplo, en el 11-11 que contaba Nidia, que esperaban 500 y al final terminaron siendo 6.000. Cuando llega Mati y todo el movimiento a Tandil, ya se sabía que iba a venir mucha gente. Entonces, obviamente, ya había que hacer otras cuestiones de logística, de preparación del terreno, no solo concretas físicas, sino también energéticas. Entonces nosotros teníamos un grupo que ya veníamos haciendo tarea energética en Tandil y recibimos a la mamá de Matías primero y en cierta parte pasamos a ayudar en la organización, a colaborar en la organización del evento. Entonces, a partir de ahí, bueno, empezamos a colaborar, ver todas las cosas que se necesitaban. Yo por ahí me empecé a encargar primero de ver quién iba a ser el sonidista, cuestiones más de logística, ¿no? Que a los músicos igual nos encanta hacerlo también. Y bueno, empezar a estar en contacto todavía no con Mati, sino más bien con la organización, con todas esas cuestiones de organización, hasta que llegaron los días previos al evento y ahí ya llegó Mati, con Sabri. Ese día estaba Nidia también. Amy. Cuando nos conocimos Yo creo todos, que ella estaba vino Amy, también, sí. estaba Claudia, obviamente, y no recuerdo, bueno, había más personas, pero bueno, el tiempo, y éramos muchos. Y bueno, nosotros hicimos como una bienvenida para todos en un lugar que se llama Lilá, que es el lugar, justamente Lilá, que es juego en sánscrito, como un juego. Todo siempre fue como un gran juego. Siempre decimos que estamos en el límite de lo cósmico y lo cómico. Siempre estamos ahí, ¿no? No sabemos si somos cómicos o cósmicos. Y llegamos ahí a ese día Lilá y nosotros tocamos con una compañera, en ese momento hacíamos mucha música juntos, que se llama Laura Argemi,
Ella cantaba y yo tocaba el piano. Hicimos una bienvenida ahí de toda la comitiva que venía, de la gran mujer, Mati y todos los que estaban. Y ahí hicimos música, tocamos música. Por primera vez escuchó Mati la frecuencia 432, que es una frecuencia que nos acompaña hasta el día de hoy. Toda la tarea que estamos haciendo con Mati, seguimos haciéndola alineada y en armonía con esa frecuencia. Entonces ahí sucedió que, bueno, Mati se conectó un montón, sintió la frecuencia, todo lo que sucedía en su campo electromagnético. Y esto que decía Sabri también es muy importante. Toda la tarea que después se expande, primero la hace uno. Toda la tarea que Mati comparte, la está haciendo él también. Y es importante entenderlo, cómo es afuera, es adentro, y cómo es cada uno, es un fractal de todo, ¿no? Por eso puede ser expansiva la tarea. Entonces ahí, bueno, fue un momento también de conectar con esa frecuencia. Bueno, quedó ahí. Nosotros íbamos a ser acompañantes más que nada en la parte de Reiki y contención energética. Cuestión es que al otro día organizamos una meditación a la cual no va Mati, pero va Sabri. Tocábamos mantras, generalmente acompañamos las meditaciones con mantras, con música. Terminamos de hacer esa meditación con música y yo como que estoy ahí, voy saliendo y viene Sabri y me dice, vos tenés que tocar en el 12-12. Así como, vos tenés que tocar, sé que sos vos, que tenemos que hacer una canción. Bueno, así como cuenta, Sabri contaba recién que dijo que Mati, que lo vio en ese video y dijo, yo voy a hacer algo con él. Bueno, algo parecido sucedió conmigo. Entonces ahí, al otro día ensayamos y ahí ella me empieza a mostrar una canción que salió en el camino que es Idilium, o la canción de los elementos, que todos conocemos y que acompañó y sigue acompañando muchísimas actividades que hacemos en este gran camino. Y bueno, a partir de ahí ese contacto con Sabri, hicimos algunas otras canciones. Cuestión es que llega el 12-12 y resulta ser que en muchísimas partes del evento Mati me llamaba para hacer algo de música o cantamos con Sabri. Y naturalmente, como esas cosas que tienen que suceder, empecé a participar y estuve ahí acompañando prácticamente todo el evento. Sin tanto, en ese momento, como decía Nidia, por ahí más desde la tarea y no tanto desde la parte humana y del vínculo individual o el vínculo que podía tener con Mati o con Sabri. Pero se dio. Y de repente estábamos ahí arriba del escenario improvisando y por ahí había que hacer música. Bueno, Guille y yo iba con el piano y lo que salía y todo así como con esa cuestión muy del momento presente, ¿no? Que eso me parece que es una de las cosas que atraviesa todas las actividades que venimos haciendo en este camino. Siempre estar sintonizado con lo que está sucediendo ahí y que cada uno esté en el lugar que tiene que estar. Y eso es lo que sucedió ahí en el 12-12. Cerrado a que, como Tandil representa el útero de la gran mujer, sembramos un arbolito, que es un arbolito que está acá en Tandil, que es el arbolito que representa sembrar la nueva humanidad, en el cual hay tierras de todos los lugares que Mati fue trayendo de todo el camino Harwitum, y que bueno, nos tocó a mí, a Laura, esta chica que contaba que canta, ponerlo ahí. Fue un momento muy emotivo, un momento muy lindo porque nosotros le estábamos poniendo el arbolito y sentíamos todas las tierras de todos lados, las sentíamos que iban cayendo en el arbolito y que iban cayendo en nosotros, o sea que estábamos siendo como una especie de muy simbólico, muy fuerte, muy emotivo ese momento mientras todos cantábamos. Todas las personas, miles de personas, más de 1000, cantando en ese lugar, una ceremonia muy hermosa. Y a partir de ahí, así como se dio todo, como bastante mágico, seguimos en contacto con Mati, seguimos haciendo cosas juntos y siempre seguí aportando lo que es mi herramienta, que es el sonido y la música. Qué bueno, Guille, qué bueno, qué lindo escucharte. Vamos a hablar un poquito de lo que fue el recorrido de este camino. Nidia, ¿te acordás? Fueron demasiados puntos. Sí. De hecho, claro, y quizás también con la rapidez que lo íbamos Igual que hablar con esto, pero bueno, un gran camino. Sí. Yo a veces incluso tengo dificultad para recordar, o sea, tengo el recuerdo, pero y la imagen incluso del sitio, pero tengo que preguntar dónde era cuál era este lugar o cómo se llamaba, porque es muy loco. O sea, piensa, nosotros cuando llegamos aquí, nosotros salimos de aquí de Tenerife, nos fuimos para allá en septiembre y llegamos en enero. Y
no sé, yo no sabía si iba a poder aterrizar aquí otra vez, qué me iba a pasar, ¿sabes? Fue una locura porque realmente por esa rapidez que te decía, no solo los 3 meses recorriendo 4 países, viendo muchísima gente, haciendo todo el proceso, que como ya han dicho los compañeros, es un proceso interno de uno para poder estar sosteniendo todo lo que... Y entonces comenzamos en Argentina, y casi, lo que decía, casi cada noche, dormíamos como mucho, 2, 3 noches en el mismo lugar, pero casi siempre cambiábamos un día de lugar, con todo lo que se suponía, ¿no? 4 personas juntas, además, en un coche pequeño, cargado, éramos los 4 con los ordenadores, toda la logística, el material que llevábamos, y bueno, una experiencia casi imposible de resumir en un momento así, con tiempo limitado, pero yo destacaría, evidentemente, yo empecé el proceso de una forma muy curiosa. De repente, el día que ya íbamos nosotros estuvimos un par de días con unos amigos en Buenos Aires, y cuando ya íbamos hacia Venado, que era desde donde partíamos con Matías para hacer la actividad, y también íbamos a estar ahí unos días, tuve un llanto impresionante que no entendía para nada. Yo no soy soy de llorar, de emociones, pero entonces fue muy fuerte, ¿no? Era la sensación como de un miedo, como la sensación de una despedida, como si me estuviera despidiendo de algo, que evidentemente era así, ¿no? O sea, era eso, era como, luego lo ves como muy claro, ¿no? Pero fue como no poder llorar, o sea, no poder parar de llorar y llorar y llorar. Nos llevaron hasta la estación de buses, de guaguas, como decimos aquí, y lloraba y lloraba y lloraba, y bueno, estuve mucho tiempo, entonces era como algo, así comenzó el viaje, ¿no? Y terminamos en Ushuaia, ¿no? Terminamos en Ushuaia al final del año, que celebramos en Ushuaia la Navidad, y quizás en ese último momento, después de todo ese recorrido que estamos hablando, esas 4 personas además que íbamos, fue un trabajo, fue hermoso porque 4 personas, 24 horas juntos, porque muchas de las veces incluso los lugares donde dormíamos los 4. Y luego al final, cuando volvimos del regreso de Bolivia, Chile, Perú, o sea, y volvimos a Argentina, que se unió Sabri. Pero tuvimos un viaje armonioso, había como una complicidad, todo salía, una confianza. Los 4 íbamos como, confiamos, evidentemente cada uno haciendo su proceso, que decía, ¿no? Pero bueno, fue toda una experiencia. Yo destacaría eso quizás, ¿no? Un viaje tan ¿no? En el sentido de a lo que estamos acostumbrados el humano, ¿no? De la manera que se dio, con tanta, todo fluía, todo salía, íbamos con un coche que no, con todos los kilómetros que hicimos por las pistas del ripio, creo que, ¿cómo lo llaman ustedes? Las pistas de tierra. Nunca nos pasó nada, nunca. Vamos, el coche que no pensábamos que pudiera aguantar, ¿no? Una paliza de esas, porque... Y siempre como con esa confianza de ir, pues sí, acompañados quizás. Muchas veces sentía eso, ¿no? La tranquilidad de que estábamos en el lugar correcto, ¿no? En el momento correcto. Carolina, ¿cómo fue tu aporte? ¿Qué te tocó remar en esta tarea? Mientras escuchaba y recordaba, puede ser que mucha gente que estábamos en ese momento colaborando, éramos parte de un tejido, pero que no sabíamos. Hasta que vino este movimiento que en ese momento era la red de Facebook que sostenía, ¿no? Por ahí uno se encontraba y se da cuenta que había un montón de gente que no conocía y que te empezaste a conocer, y que todos teníamos algo que hacer en ese tejido. Yo me siento más parte de un tejido que justo estuve en el lugar para hablar con este o con este otro, y que ese tejido se empezara a mostrar, esos puntos a señalar,
Entonces, claro, mi tarea de ese momento fue que el tejido se recordara que existía Puerto Montt, Concepción, Talca, Santiago, hasta llegar a Arica, el norte, ese norte que describe Nidia que me encanta. Yo amo mi tierra, o sea, no solo Chile, sino que como el planeta, la tierra, y ser parte de esta cordillera, de esta larga cordillera, sentía que de lo que fuimos aprendiendo y comprendiendo, por lo menos así lo vivía yo con la gente que estaba, que no era solo de hacer un trabajo de Matías, sino que era de todos. Sentir cómo esa frecuencia que se iba creando era real, porque de otra manera, si no hubiese estado esa frecuencia que es invisible, que nos une, que hace que resonemos unos con otros, no habríamos podido en tan poco tiempo levantar este trabajo energético, que no era solamente un encuentro en una ciudad y escuchar a Matías, sino que era mucho más. Era activar el lugar, era hacer el sonido, era restaurar esa energía. O sea, a mí esa es la idea que decía Matías de hacerle acupuntura a la tierra. Para mí es como una idea que sigue estando. De hecho, después que Matías fue pasando por los lugares, nosotros, los grupos de Chile, quedamos conectados. O sea, que se haya dicho que Chile era una columna vertebral. Te puedo decir que hasta hoy día, Pablo, somos amigos todos los puntos. Están todas estas vértebras conversando y por mucho tiempo después seguimos haciendo actividades que no estaban como organizadas, pero nosotros sentíamos que teníamos que cantarle al agua, que teníamos que unir los volcanes de la cordillera, que teníamos que sembrar piedras y resonábamos, o sea, todos íbamos como sintiendo y creyendo que esto era posible. Entonces, yo creo que mi tarea, si me preguntas cuál era como acordarme que en esto yo era un punto, que tenía que mirar y conversar con los otros que estaban en este país. Estabas tejiendo la red sin darte cuenta. Claro, no sabía que eso era lo que me esperaba, no sabía. Además que era así como, mira, te digo que hicimos hartas cosas que a mí me daban una vergüenza, o sea, mucha, porque yo escuchaba a Matías y hablaba de como de que las iglesias, por ejemplo, tenían una energía ahí atrapada, que había que cantarle a las iglesias cuando empezó. ¿Sabes? Que yo sentía que eso era real, pero yo decía, no, es que yo a la calle no voy a ir, no, yo no voy a ir. A la semana siguiente había soñado, habían pasado cosas, la otra persona también lo había soñado y estábamos cantándole a la catedral o a una ermita y dándole vuelta y con el tambor y estaba ahí en la calle, pero antes sí, no, esto no me lo piden a mí. De hecho, mucha gente de toda esta organización de ese tiempo, el 2012, cuando se hizo el recorrido de la Gran Mujer, alguien me regaló el grupo hecho de Harwitton Chile, yo no lo había creado. Me pasaron la clave y lo seguí haciendo, y yo no ponía nunca que era Carolina Vilé, o sea, era como... Yo también soy profe, soy profesora, estaba como en mi trabajo, yendo todas las mañanas a trabajar y pensando, ay, ¿de dónde voy a sacar un equipo? Porque Matías ya no quiere hablar así, porque está agotado. Ah, ok, Tengo que cierto. conseguir un equipo, ¿de dónde? ¿Qué hacemos? Hasta No que hay compramos uno por un ahí. megáfono, claro, y nosotros, por ejemplo, en Santiago, que es la capital de Chile, era el lugar más grande, primero sentir y todo, así que qué lugar tenía que ser, bueno, fue el Cerro San Cristóbal, ahí no hay electricidad ni nada, conseguimos un transformador, llevamos los equipos, todo así a favores, y obviamente era todo gratuito, así que era conocer a alguien que te dijera, sí, yo tengo el equipo, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Llegamos, funcionaba el equipo, teníamos la música, llevaba una mujer mapuche que hiciera la apertura, y cuando tenía que hablar Matías, el equipo no funcionaba y había, no sé, yo te digo, por lo menos unas 2.000, 2.500 personas ahí. Y así y Matías me mira y yo le digo que ya no está funcionando, me abrió los ojos y yo dije, ¿qué hace? Hoy fue así, me querían enterrar, que cómo iba a proyectarse la voz. Y me acuerdo que llegó una señora que ella dijo, aquí tengo un megáfono. Yo venía saliendo de mi casa y como que había escuchado una voz que se devolviera, que llevara el megáfono. Así que ahí, no sé si te acuerdas, Nidia, que era un megáfono no tan grande, así chiquitito, y con Sí, lo eso recuerdo. silencio, Sí, y así sí, como... sí, sí.
Pero bueno, todo ese tipo de cosas. Así que, Sí, sí. claro, este punto de acá no sabía que iba a ser un punto. Sí, sí, sí. Fue ¿Y hermoso ese encuentro. el recorrido cómo fue? O sea, ¿por qué lugares pasaron? Más o menos. No todos los puntos, pues no se van a acordar, pero más o menos. Salieron aquí desde Venado Tuerto, Nidia, ¿verdad? Sí, sí. La salida fue desde Venado Tuerto. Y recuerdo que salimos por, ¿cómo se llama el lugar este? Porque estuvimos en el Lago Puelo. Recuerdo Sí, se más fueron por hacia esa el sur. parte, exacto. Y luego ya empezamos por Chile, toda la columna. Sí. Fue el Desde primer Argentina recorrido. cruzaron por Osorno a Chile, Exacto. llegaron a Puerto Montt Ajá. y empezaron a subir hacia el norte. Sí, sí, sí. Sí, sí. Además en ese cruce ahí encontramos un poquito de nieve, fue muy entrañable y luego ya, bueno, pues todo Chile y el resto de... Llegamos a Lima, que no estaba dentro de los planes en su momento, pero todo fue, claro, también a pesar de que había un recorrido ya que Matías tenía pues con bastante claridad, luego iban surgiendo otras cosas, ¿no? Y a Lima no estaba planificado ir. Surgió así algo así y Matías, como es él, que ya todos lo conocen, nos miró y dice, vamos a Lima. Porque claro, en ese momento quienes conducíamos más éramos José y yo, porque ellos iban, Amy y él iban casi todo el tiempo aprovechando para trabajar en el coche, con los ordenadores o lo que fuese, ¿no? Entonces nos miró y dice, vamos a Lima. Pues vamos, total, ya. Estaban tantos kilómetros hechos, sí, sí. De hecho, nosotros además íbamos a terminar en Tandil. Nosotros íbamos a terminar el acompañamiento a él en Tandil. Y luego él de ahí ya se iba a ir en avión hasta Ushuaia y terminar el proceso así. Pero igualmente en el proceso que mientras íbamos avanzando, pues por todo lo que fue ocurriendo y cómo íbamos viviendo las cosas los cuatro y entonces él nos dijo, ¿y qué si y nos vamos hasta Ushuaia en coche? fue lo mismo. Digo, hombre, ¿qué me vas a decir? Me dice que estamos aquí y tenemos la posibilidad de ir a Ushuaia, pues vamos, ¿no? Y fuimos, sí, sí. Y, Bueno, Guille, ¿cuál fue la energía de todo este camino para vos? ¿Qué pregunta? Sí, bueno, usted es el sabio. Realmente cuando puedo decirte lo que se sintió cuando llegó todo a Tandil, ¿no? Bueno, dale. Y realmente se sintió como una especie de síntesis, como traer otra vez hacia el útero, hacia esa siembra, hacia esa semilla, un movimiento enorme. Es muy fuerte sentir esta cuestión energética que se mueve teniendo en cuenta todo lo que sucede y el movimiento de todos nosotros, pero a su vez también el movimiento de la energía. Es como, aparte Tandil fue, después de ir tocando muchísimos puntos, llegar a Tandil. O sea que siento que fue como traer otra vez a conciencia esta semilla o traer a conciencia cada uno de los lugares que se transitaron, porque además sucedió justamente eso de que se sembraron todas las tierras de todos los lugares que se tocaron. Era muy fuerte, ese momento fue muy fuerte de sentir realmente que estábamos todos en conciencia, después de muchísimo tiempo, muchísimas personas en conciencia, como neuronas conscientes de la gran red, sembrando un árbol que estaba simbolizando la nueva humanidad, con la tierra de todas partes del mundo, de un camino enorme que tocó los puntos como acupuntura de centros energéticos muy importantes. Entonces había mucha emoción, mucha esta cuestión de recordar para qué estábamos acá también, ¿no? Siento que eso fue algo que más allá de que se dijese en palabras, se sentía. Recordar, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Muchas veces desde la sorpresa, de estas cuestiones mágicas, ¿no? Decir, estoy acá. No sabíamos muchas veces, y creo que a todos les debe haber pasado, a vos Pablo también seguro, decir, ¿qué hago acá? ¿No? Uno muchas veces cuando transita el camino de la conciencia, tiene la ilusión de que sabe lo que va a hacer, ¿no? Como decís, no, ahora que estoy consciente,
ya sé que mañana voy a hacer tal cosa. Y justamente Y a veces no. es todo lo contrario, ¿no? Es decir, sé que mañana va a ser lo que tenga que ser y eso me va a sorprender. Y también me parece que lo que sucedió, por lo menos viéndolo en perspectiva a todo lo que me pasó a mí, nos pasó acá en Tandil, fue eso también. Un gran descubrimiento, sentir que se estaba unificando en una semilla este sembrar de esta nueva humanidad y sentir todo el movimiento de tierras, de personas. Es como, de alguna manera cerrabas los ojos y sentías que eran millones de personas, miles de lugares que estaban puestos ahí en conciencia y que iban a estar, como decía Sabri, para siempre. En un momento se inició un camino y ahora están sembrados ahí para siempre. Y eso es muy hermoso de sentir y se puede explicar hasta cierto punto con palabras, ¿no? Sí. Sí, es una pregunta un poco difícil, pero bueno, como es una tarea energética, digo, bueno, preguntamos a Guille que está más Y conectado con lo sutil desde la música. sí, y además desde el sonido, bueno, lo que sucede en todas las tareas que venimos haciendo y ahí también, es fundamental el sonido porque genera un campo de resonancia unificado. Hace que todos vibremos como si fuésemos un instrumento, una orquesta y cada uno un instrumento. Entonces, desde el sonido todo lo que íbamos generando es hacer una sinfonía entre todos y calibrar o afinar nuestros instrumentos. Y el sonido era lo que siempre iba sosteniendo todos los encuentros. Y entonces ahí empiezan a pasar cosas mágicas también, de cómo podemos todos empezar a resonar y a vibrar algo muy armónico sin haber ensayado, por ejemplo, ¿no? Y cómo vamos sintiendo esta energía que el sonido hace que se transforme en algo más palpable, porque empezamos a vibrar, nuestros huesos vibran, por resonancia vibramos con el que tenemos al lado, y cuanto más somos, más vibramos. Entonces, bueno, todas esas ceremonias que van sucediendo, iban sucediendo en cada punto, como que tomaron una síntesis y se unieron en esa semilla, en esa siembra, en ese punto energético, en este punto energético, en estas tierras. Y eso se vibraba y se sentía en todo lo que cantábamos, en todo lo que resonábamos, en las miradas, en la complicidad, ¿no? Porque uno empieza a tener complicidad y entender que todos nos conocíamos de alguna manera, ¿no? Y lo mismo que decía Sabri hoy, esta cuestión de saber que reconoces a alguien sin haberlo conocido en esta vida. Y así todos debemos tener muchísimas experiencias de encontrar muchas personas en este camino. Quizás nunca intercambiamos una palabra, pero que sentimos que es un hermano, un compañero álmico, más allá de esta vida y de este tiempo. Gracias, Guille. Gracias. Carolina, una pregunta para vos, a ver si te animás a responder. Mi intuición me dice que te la pregunte a vos. ¿Quién te dice eso? Mi intuición. Ah, tu intuición. ¿Cuál sentís que fue el mensaje que dejó la gran mujer? Si vos tuvieras que contarle a alguien lo que pasó, ¿cuál sería ese mensaje? ¿Cuál sería esa enseñanza o esa información que dejó para vos la gran mujer? Para mí la gran mujer es mirar a América, América como la nueva tierra. Yo creo que en este lugar del planeta es como que se pasó la posta de lo que estaba, de los antiguos que queremos mucho, a Europa, a Asia. Siento que la gran mujer era eso, estar despertando y que ya está acá, ya está la vibración, la kundalini o el chi, el ki, está acá despierto. Para mí el mensaje de la gran mujer es eso, de mirarnos en estas montañas, este mar, las flores, todo cómo está activo y la importancia que tiene de haber visto uno la puede ver como la gran mujer desde la geografía, ¿no? Y que cada parte de esta gran mujer tiene como una tarea, la cabeza, la columna, el útero, los riñones, y que todo eso te está hablando, cómo los lugares te hablan, y ahí lo que cada uno le toca hacer de donde está habitando ese lugar. Yo creo que eso.
¿Y cómo te resonó esto que es tan maravilloso de sembrar el útero con tierras de distintas partes? ¿Cómo te resonó a vos eso? Yo creo que es completar algo que ya estaba existiendo. Es como, yo creo que todo esto estaba esperando. Yo creo que Ah, el acto de poner la tierra es lo que a nosotros nos sirve los seres humanos para que nuestra psique termine de reconocer lo que ya es antes que nosotros. qué bonito, qué bien. Una toma de Muy lindo eso, conciencia. Caro. Sí. Sí, Mm. Sí, tal me cual. gustó, me gustó, me gustó. ¿Algún aporte más de lo que fue la experiencia Tandil 12-12? Bueno, sabemos que fue algo muy, muy grande, hemos visto videos. ¿Quieren aportar algo más sobre Tandil? Oye, yo no sé en esta resonancia, pero a nosotros nos pasaba. Yo me quedé en Chile el 12-12 porque quedó después tan activo lo que ocurría en Chile que no podíamos irnos a Tandil. O sea, sentíamos que nosotros teníamos que estar acá. Había que Y sostener todo eso. sostener, y eso fue en todo Chile. O sea, la verdad es que la columna era como que éramos muy. Todos sentíamos casi eso. Los mismos grupos que se quedaron organizados, que estábamos en conexión, nos quedamos. De hecho, nosotros nos amanecimos, hicimos como una velación la noche anterior. Estábamos en un lugar abierto, hicimos un fuego, hicimos posturas ancestrales y nos preparamos como a afinar el instrumento antes de irnos al Cerro San Cristóbal, que era el mismo lugar donde pasó Matías cuando activó. Y ¿sabes qué nos ocurrió? Que teníamos éramos varias mujeres, teníamos estos dolores de parto. O sea, tenías como o sea, era un día esperado. Y en el cerro empezamos a sahumar mucho. Yo recién me había hecho sahumadora, nos pusimos a sahumar. Y todo eso también se terminó como, hicimos unos trabajos, nosotros los íbamos inventando, no sé si lo inventábamos, los bajamos, pero lo que sí funcionaba era que como todos estábamos de acuerdo que teníamos que hacer eso, entonces trabajamos sobre las columnas de las personas y después con baile de tambores hacia la tierra y con los pies como que nació porque se alivió eso colectivo que teníamos como dolor de parto el 12-12. Podríamos decir que Chile fue la columna que sostuvo ese parto, entonces, Yo ¿no? te diría que sí. Ahora que lo miro, no es que no hubiésemos puesto de acuerdo, pero sí estuvimos todos en todos los puntos trabajando, sí. Sí, sí, porque bueno, es como muy importante en ese momento la fortaleza, ¿no? Y el sostén. Y ustedes estaban todo Chile unido, todas esas vértebras trabajando Sí, sí. para sostener ese Y, parto, y ¿no? hemos estado en varios momentos más, por ejemplo, para Roma Amor también. O sea, si era a las 6 de la mañana que coincidía que a las 12 era Roma, nosotros a las 6 de la mañana estábamos todos ahí dando vueltas a las iglesias, a las catedrales. Sí. Yo creo que esa es como una característica. O sea, a lo mejor yo estoy hablando como Carolina Vilés, pero en realidad siempre fuimos mucho, fuimos la columna. No, muy, muy, muy fuerte ese aporte, muy, muy, muy interesante. La verdad que bueno, viene bien que quede registrado, ¿no? Que siempre hay un sostén que no se está viendo, pero hay gente que está haciendo tareas en distintas partes del mundo sosteniendo. Mm. Bueno, Nidia, me encantaría que hablemos un poquito así para ya terminar. ¿Cómo fue el cierre? ¿Cómo terminamos? Bueno, realmente nosotros el encuentro terminábamos como dije, en Ushuaia, con bastante movimiento, bastante sacudida. Ahí la base de la gran mujer, ahí los pies estuvieron, pero regresamos, estuvimos ahí una semana en Ushuaia y yo me quedaría con que pudimos terminar el trabajo ahí y regresar, dejar ahí toda esa energía que se movió y todas esas emociones que nos tocaron. Y regresamos de nuevo, además, que volvimos en el coche otra vez hacia el final, fue Venado, era nuestro destino.
sintiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo amor y muchísima conexión con todo, como para mí, yo creo que en general, pero para mí, dentro del grupo y de todo lo que habíamos vivido, fue un cierre hermoso. Cuando llegamos a Ushuaia fue bastante, para mí, por ejemplo, fue bastante liberador también, porque digamos que mi lugar en ese viaje también fue un poco como de sostener la parte más 3D, yo le llamo así, no sé si es la correcta, ¿no? Pero había que estar ahí, ¿no? Porque entonces, claro, 3 meses viviendo eso, cuando llegué a Ushuaia, recuerdo que además con mucho amor la nombro a Silvina, me desahogué, llegué, la abracé, ya estaba esperando ahí a que llegáramos, que también era un sostén muy importante, y ahí lloré, dejé todo, y bueno, tuvimos una estancia hermosísima, porque además hubo un grupo precioso, un trabajo muy lindo se hizo ahí en Ushuaia también, y bueno, ya regresamos como, bueno, pues quizás como, como ese preparto, esa preparación para el parto estaba ya como a punto, ¿no? Y fue lindo, claro, llegar al punto de donde partimos, a Venado, fue hermoso también, llegar cuando estábamos llegando a los 4 de nuevo allí, y, y yo lo resumiría así como muy, muy, de mucha conexión de corazón, sí. Bueno, muchas gracias, Nidia. A ustedes. Muchas gracias. Bueno, ¿quieren saludar para despedirnos, para cerrar? Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por estos recuerdos, volver a visitar esos lugares. Me parece fundamental también para entender en dónde estamos. Y a veces uno tiene, cuando cada uno hablaba también, es tan intenso todo lo que se vive en estas experiencias, que uno a veces tiene los recuerdos un poco, no sé si confundidos, pero cuesta decir, en este momento hice y en otro momento hice tal cosa, y ahora charlando con ustedes y escuchándolos es como que podemos resentir y revivir y recordar, ¿no? Recordar todo, que es volver a pasar por el corazón, todas esas cosas que vivimos todos juntos. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Guille. Caro. Yo quiero agradecer a toda esa gente que estuvo en ese tiempo, que quiso unirse, que confió, que cantó, que vibró. Un gran abrazo a cada uno, Nidia, Guille, maravilloso, porque estuvimos siempre, tal vez no tan juntos, pero éramos parte de este hilito que nos unía, y es maravilloso. Sí. Sabri también estuvo por acá. Así es que agradecer, abrazar, y como este recuerdo es para decir que la verdad que todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Muy bien. Gracias. Gracias, Carolina. Gracias. Gracias, Caro. Bueno, Nidia, cerrás vos y nos vamos. Bueno, pues igualmente yo creo que lo que cabe en este momento es un agradecimiento inmenso a todas las personas que en ese momento, desde un lugar o de otro, estaban ahí. Y que, como decía Guille antes, a veces simplemente con una mirada pasaron muchísimas cosas, ¿no? Que incluso se nos escapan y no habremos entendido nunca, pero habrán pasado, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias de corazón, de verdad. Bueno, Nidia, gracias a vos. Bueno, gracias, gracias, Guille, gracias, Caro. Bueno, gracias por estar, por su tiempito, por esta organización que lleva un poco de tiempo, pero bueno, pudimos hacer la nota finalmente. Así que bueno, gracias y seguimos en contacto.